Restauración matrimonial, juntos en la siguiente prueba. Cuando hicimos nuestro primer video, traté de resumir en él todo nuestro testimonio. La verdad no pensé enfocarme en este tema. En mi canal, yo desde hace 10 años ya lo tengo y comparto desde siempre muchas cosas del Señor. Pero luego de esto me di cuenta la necesidad que había de desmenuzar el tema, de dar a conocer cada etapa que pasamos mi esposo y yo, y que sea de gran bendición para todo aquel que lo vea y que lo escuche. El Señor me pidió que a través de todo lo que viví, continuara apoyando y a través de mi experiencia, poder intentar enseñar todo lo que sucede, todo lo que acontece detrás de toda esta situación. Los que vieron el video Volviendo al Hogar, por aquí les dejo el link. Pues esta es la continuación. Recuerdan que luego que hubo en mí una restauración personal, en mi esposo cayeron las vendas y hubo reconocimiento de pecado y arrepentimiento genuino, hubo una reconciliación. En ese video les conté cómo fue. Pues en este les voy a contar lo que se vive cuando después de la reconciliación caminamos en pos de la restauración del hogar. Esta etapa es donde el Señor prueba lo que aprendiste estando sola, puesto que en el desierto sola aprendiste la teoría. Pero ahora vamos a la práctica, dice el Señor. Yo me había preparado en mi desierto. Creo que fue en todo ese tiempo la primera vez que en 12 años de matrimonio que llevábamos pues hasta ese entonces, leí libros o estudios acerca del matrimonio, acerca de las relaciones humanas, del comportamiento humano, de la relación entre parejas, de la convivencia. Ya había yo evaluado mi comportamiento errático que me llevó a no ser una esposa sabia, una ayuda idónea. Ya me decía a mí misma, cuando vuelva a mi esposo haré esto, seré así, no volveré a hacer aquello, etc. Era fácil, ¿no? Apenas había que visualizarlo, había que declararlo. Pero ahora venía la verdadera prueba, la prueba de fuego, porque sí, señores, Dios nos sigue probando. Y si para algunas no ha sido nada fácil estando solas, entender, aceptar y obedecer la voluntad de Dios, pues ya imagínense en compañía, cuando volvemos a ser pareja, cuando volvemos a vivir juntos de día y de noche. Solas es fácil decir, ya sané, ya lo perdoné, ya cambié. Pero Dios sentado en su trono con nuestro Señor Jesucristo a su derecha y la nube de ángeles como testigos viendo nuestro escenario, dicen vamos a ver si es verdad. ¿Recuerdan? Bueno, para poner en contexto, les compartí que a mi esposo lo recibí como el Padre recibió a su Hijo pródigo. Como Cristo recibe al pecador arrepentido que vuelve a sus pies y le hace que fiesta en los cielos, ¿verdad? Bueno, después de ese recibimiento, mi esposo y yo empezamos una nueva vida juntos. Obviamente al principio, romance, risa, ternura, pasión, un noviazgo o más bien unos recién casados. Empezamos nuestra vida de oración, de congregarnos juntos en la iglesia, de compartir más tiempo, de salir, pasear, disfrutar, es decir, crear nuevos recuerdos que fueran reemplazando todo lo malo. Pero ¿qué pasa? Que en esos días de prueba, en ese tiempo de prueba, me di cuenta que aún había desconfianza en mí hacia él. Yo estaba muy a la defensiva. Fue una lucha interna para mí, la peleaba yo sola en mi intimidad. Le decía a Dios, es difícil, Señor, sigue ayudándome a mantener a esa mujer sabia.
siempre traía a mi mente la promesa de Dios de hacer todo nuevo y mucho mejor que antes. Eso me ayudaba pues a esquivar los dardos del enemigo. Recordaba también las palabras de mi esposo. Antes de volverme decía: me da miedo que tú no me perdones en realidad y que nuestra nueva vida vaya a ser peor, llena de reclamos, de malas actitudes, etc. Sabes, yo recordaba cosas cuando veía una peli, cuando escuchaba una canción, cuando escuchaba algo. De hecho, solo de verlo a él muchas veces me hacía recordar, cosa que no pasaba mientras estaba en pos de la reconciliación. Ahora, en esta etapa, creo que una es más relajada, porque ya está aquí, ya está a nuestro lado, ya está en el lugar. Y creo que cuando sale a flote lo que estaba dormido dentro de nosotras. Ciertas cosas que él me decía me hacía pensar: ¿será que es verdad? ¿Será que me está mintiendo como antes? ¿Será que eso mismo le decía a la otra? Dardos que el enemigo, que sigue merodeando el hogar a ver si encuentra una mínima grieta por donde entrar y volver a destruir. Sabes, hasta en nuestros momentos íntimos es donde él intenta atacar con más voracidad. Pero mi mente siempre visualizaba lo que nos enseñan las escrituras. Nuestro matrimonio está protegido y está cubierto por el pacto de Dios. En nuestras relaciones íntimas, en nuestro lecho nupcial, en nuestra habitación, hay ángeles guardando lo que Dios estipuló. Primera de Corintios 7:4 dice: la esposa no tiene potestad sobre su cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la esposa. Cuando el pecador duerme con la mujer inmoral, ¿qué hay en esa atmósfera? ¿Qué les rodea? ¿Ángeles de Dios? No, ¿verdad? Demonios. Festejando la libertad que le han dado esas dos personas de entrar a sus cuerpos y destruir el alma. Si han visto lo que he compartido en la sección comunidad, por aquí delante se los enseño, son imágenes fuertes, pero es una realidad. El mundo espiritual es más real que esto que tus ojos naturales ven. Pero bueno, ¿cómo vences todo eso? ¿Cómo afrontas en esos momentos esa situación cuando el enemigo empieza a bombardearte con imágenes, con recuerdos? Con oración, señoras, con fortaleza y con la fe que Dios efectivamente todo lo hace nuevo. Y aún nuestras relaciones íntimas ya no son como antes, ahora son mejores porque hay entendimiento de lo que significan bíblicamente. Pero bueno, aunque yo le daba lucha, ya estaba entrando en la etapa de las indirectas. No le hacía reclamos, pero le lanzaba petardos. Dios mío, veía una película y aprovechaba a lanzarle una indirecta. Él solo callaba, respiraba profundo o se hacía pues que no era con él. Estaba siendo más sabio que yo. Hasta que un día efectivamente agoté su paciencia y me lo dijo: ya basta de esto, yo sí entiendo lo que dices, yo sí entiendo lo que insinúas, yo sé que es conmigo. Bueno, quedé al descubierto, la verdad lo hablamos, ese día nos desahogamos, ese día lloramos y ese día decidimos seguir mejorando. Pero él no quería tocar ese tema y la verdad eso a mí me molestaba porque pues el enemigo me ponía en la mente: es que le duele recordarlo, es que le duele por aquella. Pero no era así. A él le daba vergüenza recordar, quería olvidar, le daba dolor lo que me hizo y ese remordimiento le causaba precisamente ese deseo de olvidar, de querer pasar página,
de sentir que eso nunca había sucedido en su vida. Sabes, los hombres en eso son, la gran mayoría, claro, son diferentes a nosotras. Ellos son más prácticos, ellos pasan página y ya, lo olvidamos y ya está. Nosotras no, nosotras queremos hablar, desahogar, cortar y bueno, hasta que ya se solucionó. Pero Deuteronomio 8:2 dice: te acordarás del camino por donde te ha traído Jehová todos estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber qué había en tu corazón, para que no te olvides de dónde te sacó el Señor. Entendible, ¿cierto? Querer olvidar, querer pasar página, pero yo quería desahogarme y que Él también lo hiciera para sacar todo, porque es mejor vaciar el alma a tener escondidos sentimientos que a la larga minan el corazón y crean raíces de amargura. Entendí que en ese tiempo a mi esposo aún le hacía falta perdonarse a sí mismo. Hay una etapa, y nos sucede a nosotras también, donde pedimos perdón a Dios, donde perdonamos a los que nos han hecho daño, pero no caemos en cuenta que también es necesario perdonarnos nosotras mismas, para que el enemigo más adelante no te esté señalando, haciéndote culpable, haciéndote sentir culpable. Yo cuando me enteré pues de todo lo que estaba pasando en mi matrimonio, les dije que nunca le hice reclamo, nunca hice escándalo. Yo tomé la situación por fases. Y bueno, no es que me estaba haciendo falta y en ese momento iba a aprovechar hacer el escándalo que nunca hice, no. Pero había algo en mí que quería salir, algo que quería soltar. Y bueno, pasaba el tiempo, intentábamos cada vez más estar en armonía, hablarnos del amor del uno hacia el otro, compartir lo que nos gustaba hacer en común. En oración le fui entregando a Dios esa etapa. Poco a poco fui tratando de hacerle entender a mi esposo lo necesario que era hablar, que era soltar, que era para ser libres. Fui nuevamente evangelizándolo, pero ya en una fase más profunda. Hacerle ver cómo los demonios entran a una vida a través del pecado, cómo se debe ser libre y renunciar a esas ligaduras sexuales y almáticas que quedan, cómo se debe limpiar el alma de las impurezas que quedan. Dios hace todo nuevo, pero hay una parte natural y física que nos corresponde, que es nuestra responsabilidad. Recuerda, hay un libre albedrío que Dios respeta y ahí empieza nuestra prueba. ¿Recuerdas en el video anterior? Te contaba la analogía del perrito, que cuando lo recoges de la calle, vienen con pulgas, con garrapatas, con heridas, con mugre, con malos hábitos. Pues no es, repito, no es por compararlos a ellos, ¿no? Pero asimismo llegan ellos con lo que recogieron del mugrero donde el enemigo los llevó. Cosas que quedaron impregnadas y que toca limpiar. Me tocó hacerlo. Cuando él salió de casa, él se fue a vivir solo, pero tenía obviamente pues la relación con la mujer extraña. Sin embargo, el enemigo no es conforme, quiere dañar de tal manera el alma y hasta su imagen. Resulta que me enteré que mi esposo no era fiel tampoco a aquella. No estuvo íntimamente con otras personas, no, pero sí cayó en la trampa de la soltería y el no compromiso. Empezó a coquetear con otras que el enemigo también usaba fácil para ese tonteo. Mujeres que disfrutan de las insinuaciones de un hombre que no es su pareja. Sabes, en ese momento que me enteré de todo eso, me llevó a confirmar algo, que nunca es amor hacia la mujer extraña. No hay lealtad, no hay felicidad en una relación que te da el diablo. Cuando él volvió, me tocó ayudar a limpiar hasta esa parte de él, su celular, sus redes, no sin antes obviamente hacerle entender que son puertas que se dejan abiertas. Gracias a Dios lo entendió y aceptó y limpió todo.
Y en adelante pues procuró manejar su vida lo más transparente en casa y fuera de ella. Entendió el daño que hizo a mi identidad también en su tiempo. Y que al igual que Dios lo hizo, que Dios sanó mi vida, Él también debía subsanar su parte de responsabilidad, restaurando mi confianza hacia Él, ganándose nuevamente mi confianza. Y eso no se logra de la noche a la mañana, ¿verdad? Se logra con el tiempo y la voluntad, dándome esa paz de saber que aunque yo no esté a su lado, donde Él esté, Dios sí lo está. Y es a Dios a quien le volvería a fallar. Y que si lo hace, a lo mejor no tendría una próxima oportunidad como esta. Pero Él aprendió la lección. Y aprendió que su compromiso primero era con Dios. Y luego así podría tenerlo conmigo. Podría comprometerse con el matrimonio. Y sabes, esa etapa es para ellos también una etapa dura, así tal como la del perrito, que aunque es una mejor vida, un mejor entorno, debe nuevamente adaptarse. Y así como nosotros recogemos a esa mascota y se vuelve una responsabilidad, asimismo esa gran bendición que Dios nos devolvió pasa a ser también nuestra responsabilidad. Por eso siempre recomiendo el servicio. Sí, señoras y señores, al tú sentir compasión por otra persona que pasa lo mismo que tú o que pasa cualquier situación dura, eso te da entendimiento, eso rompe los muros del corazón de piedra y hace que ese corazón de carne sea misericordioso, que entienda que el ser humano es y siempre será un blanco para el diablo, para hacerlo caer. Claro, es que al diablo no le conviene una familia unida, porque esa es la base de una sociedad y eso es un legado eterno. Tus hijos, tus nietos, tus bisnietos en el servicio a Dios, te podrás imaginar este mundo. Otra cosa que es bueno que sepas es que cuando ellos regresan a casa, debido a lo que fueron capaces de hacer, muchos llegan con desconfianza, es decir, con celos, con miedo, con inseguridad y no saben cómo filtrarlo. A lo mejor pensando que haremos lo mismo y el miedo a sentir lo que nosotras sentimos. Recuerdo que cuando mi esposo se fue, estábamos en pandemia y aunque él me proveía económicamente, yo decidí emprender un negocio en redes y eso me llevó pues a hacer mucha publicidad del producto. Era un suplemento alimentario. Por lo tanto, pues aceptaba muchas solicitudes de amistad en Face, mujeres y hombres que para mí eran solo potenciales clientes. Pues él, mientras no tenía derecho de reprocharme nada, solo miraba y callaba al leer los comentarios cuando aún no estaba en casa. Y comentarios de hombres, digámoslo así, arriesgados. Escribir piropos y pues esas cosas. Claro, yo en mi estado tenía casada, pero 7 meses yo no subía fotos con él, no hablaba de mi esposo, no compartía nada de mi hogar, ¿no? Obviamente yo, por educación y por mi negocio, solo respondía gracias, muchas gracias, muy amable. Cuando ya él llega a casa, se tomó el trabajo de revisar y eliminar comentarios y cosas pues que no le parecían bien. Cuando antes de irse de casa me mandó a que buscara a un amigo y que rehiciera mi vida. Entendí de qué manera lo ciega el enemigo. Y si de paso nos ciega a nosotras, también caemos en pecado. Así que cuida tus sentidos, cuídate de las artimañas de las que se vale el enemigo para dañar también tu imagen y acusarte luego. Te comparto además algo muy importante y es que cuando ellos regresan, no permitas que traigan cosas inmundas de ese sitio donde estuvieron. Eso que se llevaron de casa, que no regrese. Eso que compraron para vivir en el pecado, que no entre a nuestra casa limpia. Recuerda lo que dice la palabra, el espíritu inmundo que vuelve. Lucas 11 del 24 al 26.
Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Y esto no solo se refiere al ámbito espiritual, también físico y material. Cosas consagradas a demonios a través de brujerías, de oraciones contrarias, de malas intenciones, debes evitar que entren en tu casa. Por eso recuerda el video de Volviendo al Hogar. Allí les compartía que recibí a mi esposo con muchos regalos, pues era por eso. Ni su ropa interior, ni exterior, ni nada de lo personal traería de regreso. Nada de eso entraría a mi casa limpia. Todo lo compramos nuevo, dentro de las posibilidades, claro está. Preferible quedar sin calzones unos meses, sin perfume, a seguir usando aquel que trajo y que no sabemos en realidad qué contiene. Esas cosas que no son de Dios se convierten en anatema, bloquean la bendición, causan perturbación, discordia, problemas. Creo que en mi caso, en parte, algo que trajo mi esposo sin saber estaba intentando dañar lo que Dios estaba haciendo en la casa. En una maleta que le permití traer, pues venían allí sus documentos y cosas importantes que no se podían reemplazar, que no se podían botar. Cuando llegó yo revisé. Sin embargo, no vi algo. Y como todo lo que no es de Dios sale a la luz para ser destruido, ¿sabes? Yo siempre oraba con ese propósito y de hecho lo sigo haciendo. Señor, muéstrame si hay algo que no sepa, que no vea, y sácalo a la luz para que sea destruido. Y efectivamente, un día buscando algo, buscando por toda la casa y no lo encontrábamos por ningún lado, nos dio por buscar en lugares insólitos, ¿no? Por si acaso, tú sabes, a veces uno mete las cosas donde no deben ir. Bueno, total, metí la mano en la maleta y así en uno de los bolsillos, muy metidito en un rincón, logré sentir algo. Lo saqué. Cuando me doy cuenta, pues era un artilugio, una cuestión que usa mucho para santería. No me vayan a escribir preguntándome qué era. No es el mensaje que quiero entregar en este vídeo. De inmediato caí en cuenta que eso era en parte lo que ocasionaba también nuestro malestar al inicio. Mi esposo quedó muy sorprendido, no sabía, en ningún momento se enteró que eso estaba ahí. Y aunque ya él entendía que el enemigo usa a la mujer inmoral para destruir, pues se quedó aún más, decepcionado. Enseguida empezamos a orar, sacamos eso de casa. Pedimos perdón a Dios porque aún sin saberlo se nos pasó por alto. Eso quedó ahí un tiempo pues intentando hacer estragos. Recuerdo que yo busqué en todo, revisé todo, pero ves cómo el enemigo siempre buscará, aún en la restauración, hacer daño. Él dice: si no gané, tampoco les dejaré disfrutar. Pero vencido está para la gloria de Dios. Lo que Dios hace, el enemigo no lo puede destruir por más que intente, y menos cuando no le abrimos puertas. Siento que a partir de ahí, las cosas mejoraron aún más entre nosotros y en nuestra casa. Y bueno, luego también viene otra parte difícil de lidiar, que es la de la familia y las amistades en común. Siempre que hay una ruptura, un daño, una traición en un matrimonio, las familias también son afectadas, sobre todo la de la persona traicionada. Mi familia amaba y ama a mi esposo, pero cuando eso sucedió, les afectó a mi núcleo más cercano y más importante, mis padres, mis hermanas, mis sobrinos, que son como hijos para mí. Mi madre lloró por la situación. La verdad, nadie lo esperaba de él. Mis hermanas entraron un poco en ya no le queremos. Mis sobrinas
las mayores estaban en nuestra casa de vacaciones, pues en ese tiempo, y fueron testigo directo de todo lo que pasó, de cómo estuve yo de mal, de cómo fue la situación, y pues lloraron conmigo. De hecho, una de ellas, mi sobrija, como le digo yo, evaluaba las cosas y me decía: tía, ¿esto es un matrimonio? Me dolió cómo esa situación dañó en ese momento el concepto que ella tenía, no solo de mi esposo, sino del matrimonio. Obviamente le hablé y le dije: no permitas que un mal ejemplo dañe lo que en realidad es el pacto sagrado de Dios. Y bueno, en el transcurso de mi proceso, yo dejé de hablar este tema con ellos. Entendí que estaban afectados y que no me ayudarían a tomar las mejores decisiones por amor a mí y por el dolor que le causaba mi situación, o por enojo con él. Así que cerré oídos al enemigo por si intentaba usar a mis seres amados para desviarme de lo que Dios quería. Sabe que el enemigo siempre va a intentar empezar por nuestro entorno, las personas que amamos en la familia, nuestros amigos, nuestros hermanos de la iglesia. Lo va a intentar por ahí. ¿Para qué? Para desviarnos. Entendiendo esa estrategia de él, pero también entendiendo que muchas o muchos lo hacen, nos dan el consejo: olvídate, déjalo, búscate otro, no vale la pena, no luches, no te valora. Todo esto es a raíz de ese dolor que también sienten de vernos así, de la decepción que también les causa. Pues bueno, luego que mi esposo volviera a casa, aunque para él no fue fácil tener que afrontarlo con mi familia, pero cuando Dios está al control, Él acomoda todo para nosotros poder actuar. Mi esposo efectivamente pidió perdón a mi madre, porque ella estuvo aquí cuando él se fue. Ella vino a acompañarme y presenció su partida. Mi madre lloró. Recuerdo ese día, lo abrazó y solo le dijo: espero que sepas lo que estás haciendo, Dios tenga misericordia de ti. Mi esposo, creo que en ese tiempo lo único que le conmovió fue eso. La abrazó, también lloró y le dijo que la quería mucho. Y fue a la primera que hablé cuando él regresó y obviamente se alegró mucho. Perdonó a mi esposo cuando él le llamó a pedirle perdón por todo lo que había hecho, por todo lo que había pasado. Era una prueba también para él. Y tampoco fue enseguida, claro, porque debía hacerlo de corazón, que saliera de él y no por presión mía. Yo solo oraba por eso. Habló con mis sobrinas también, pidió perdón por hacerles presenciar ese dolor a su tía querida. Habló con mis hermanas, que obviamente aún estaban incrédulas de su cambio y no le perdonaban. Le costó más convencerlas a ellas que a mí, creo yo. Y bueno, obviamente el tiempo es el mejor aliado, aún más que las palabras y las promesas. Hoy hay nuevamente una buena relación con su cuñis y ya está nuevamente en el grupo de WhatsApp de la familia. Los amigos en común, sobre todo la iglesia, que nos aman y les dolió nuestra separación. A nuestro pastor en España, que le ofreció ayuda en su momento y él le rechazó. A todas esas personas les habló y retomó su relación de amistad. Recuerda que en este primer video él les comentaba que él rechazaba a todas las personas que primero le iban a hablar de Dios y segundo hablar del tema de lo que estaba sucediendo, de lo que él estaba haciendo. El tiempo le permitió mostrar que ese mal testimonio en su momento no sería lo que a él lo definiría el resto de su vida. Se convirtió en un ejemplo de arrepentimiento genuino, de valentía, de obediencia a Dios. Y lo mejor, se convirtió en un hombre portador también de milagros y del poder de Dios a través de su propia vida. Poco a poco él fue abriendo su corazón y aunque la Biblia lo dice, ¿verdad? El pecado trae afrenta. Dios no les permite olvidar también su error, y no para mortificarles, sino para recordarles, para que ellos no olviden de dónde el Señor los rescató. Empezamos a hablar del tema y la diferencia está en hablarlo desde el testimonio, desde el agradecimiento de dónde el Señor me sacó, desde la paz que se siente después de haber hecho lo correcto y haber cambiado la historia.
Poco a poco fuimos tocando el tema con el objetivo de seguir sanando, despejando dudas, cosas que yo pensaba y que no eran así o pues al revés, ¿no? Llegando al punto hoy de tocar el tema para ayudar a otros en su desierto, para aconsejar y para dar testimonio del poder de Dios. Y cuando decidí hacer el primer video, la verdad tenía temor que Él no aceptara. Igual ya han pasado más de 2 años de nuestra vida juntos, pero no sabía si estaría de acuerdo a afrontar todo lo que sucedió pues ante el mundo. Oré a Dios y cuando le hablé, de una me dijo que sí. Y yo, wow, Dios mío, gracias. Fue muy hermoso ese momento porque veníamos dando vueltas para empezar y un día dijimos, hoy es el día. Montamos el estudio, el escenario, no mentiras, nuestro celular, nuestro micrófono y adelante. Elaboré las preguntas y fuimos respondiendo fluidamente como Dios nos ponía en el corazón. El video duró como 2 horas, entre que nos reíamos, nos equivocábamos, nos abrazábamos, llorábamos. Hubo muchos sentimientos a flor de piel en ese momento. Y bueno, hoy está aquí apoyándome en toda esta obra. Mi esposo está al pie conmigo y ayudándome con el canal, revisando, dándome ideas, etc. Obviamente, como todo matrimonio mortal, pasamos por desacuerdos o situaciones difíciles en cualquier área de nuestra vida. Pero aprendida la lección de parte y parte, cada situación nos lleva a los pies de Cristo. Nos lleva a reforzar nuestra armadura de guerreros y a pasar pruebas, pero esta vez agarraditos de la mano y con Cristo como el centro de nuestro hogar. Dios hace la obra completa. Tú puedes llegar a este punto donde yo he llegado. Tu matrimonio puede llegar a este punto donde ha llegado el mío. Tú puedes hacer las cosas aún mejor que yo. Tú tienes la capacidad de pasar ese desierto. No es fácil, pero hay una promesa de los cielos y si caminamos bajo esos cielos abiertos, esa promesa se cumplirá en nosotros. Por favor, te pido que veas las veces que te toque volver a ver todos los videos que he estado compartiendo. Anota en tu cuaderno aparte, tu cuaderno de enseñanza, tu cuaderno de aprendizaje, todos esos puntos claves que debes hacer o aún lo que no debes hacer para que puedas restaurar tu vida personal, la de tu marido, pueda haber una reconciliación y luego puedan caminar bajo la restauración del matrimonio. Todos estos consejos son para ti, mujer, son para ti, varón, que quieres luchar, que quieres restaurar. Se me viene a la mente en esos momentos cuando el Señor le decía a Josué, solamente te mando que te esfuerces y seas muy valiente. En el libro de Josué vemos que el Señor le repite esta palabra o esta frase varias veces. Que seas valiente en otras ocasiones, muy valiente. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a pasar pruebas y que vamos a pasar a lo mejor pruebas muy duras. Pero ¿qué pide? Sé fuerte, sé valiente. Si el Señor, Él es quien te lo dice. Esto no fue solo para Josué, esto no fue solo para mí, esto es para ti también que me estás viendo en este momento. Dios te bendiga grandemente. Quiero nuevamente, no me voy a cansar de repetírtelo. Por favor, lucha, por favor, levántate. Por favor, suelta esa manta con la que te has cubierto de dolor, de amargura, de frustración, de angustia. Suéltala, sé libre, levántate y camina sobre la promesa que ya tienes. Yo creo en ti. Esto quedan detrás de cámaras.